Al aire. Buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través de la distancia, agradece su presencia en el ciclo de talleres virtuales Justicia a Distancia en tiempos de COVID-19, mismos que son impartidos con el uso de las tecnologías de la información. En esta ocasión corresponde abordar el tema desahogo de pruebas especiales en audiencias a distancia, notas básicas para su práctica. Disertará sobre ello el juez Eric Alejandro Arenas Guzmán. Antes de dar inicio, me voy a permitir dar una breve semblanza curricular del juez Eric Alejandro Arenas Guzmán. Él ha dedicado parte de su vida al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en donde ha desarrollado la carrera judicial, habiendo sido escribiente del Juzgado Séptimo Concurrente, así como de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia, en donde posteriormente llegó a ser secretario fedatario. Fue designado primeramente juez menor, para posteriormente ser juez de primera instancia, siendo titular del Juzgado Familiar Oral del Segundo Distrito Judicial. Actualmente es juez primero de juicio oral civil. Les recuerdo a nuestros participantes, a nuestros usuarios, que pueden realizar preguntas a través de la plataforma de Facebook. Se seleccionarán aquellas que estén relacionadas con el tema y al final de la participación del señor juez, él amablemente abordará los temas que ustedes hayan enviado y dará un tiempo preciso para charlar con ustedes en relación a los mismos. Cedo el uso de la palabra al juez Eric Alejandro Arenas Guzmán. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es como siempre un gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes, en donde vamos a tener la oportunidad de platicar sobre un tema que en la práctica ha venido generando algunas dudas en torno a la realización del desahogo de pruebas a través de las plataformas a distancia que ha puesto a disposición el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, con motivo de esta situación inédita que estamos viviendo de riesgo sanitario derivado de la pandemia COVID-2019. Esta situación pues realmente ha venido a modificar la forma en la que entendemos la manera en la que llevamos a cabo nuestras actividades diarias, desde el contacto con amigos y familiares hasta la realización de nuestras actividades comerciales, laborales, educativas, deportivas. Es decir, ha venido a establecer pues reglas nuevas en torno a estos aspectos, y pues la impartición de justicia a nivel mundial no ha sido la excepción. Con las restricciones de movilidad, de acceso a edificios públicos, pues evidentemente nos encontramos ante la necesidad de implementar o adoptar nuevas herramientas para poder cumplir con un mandamiento de nivel constitucional que es de vital importancia en todo Estado de Derecho, como es la impartición de justicia. La impartición de justicia evidentemente no puede detenerse. Tenemos que prevalecernos de cualquier herramienta que tengamos a disposición para poder cumplir con nuestra encomienda, y en esa medida evidentemente que todo cambio de paradigma, todo cambio conlleva una serie de dudas, de planteamientos que nos va a permitir desarrollar esta actividad, pero me parece a mí que con un adecuado estudio, un adecuado conocimiento de las herramientas tecnológicas y también de la legislación procesal que se aplique en cada caso, vamos a poder cumplir de manera muy satisfactoria con esta encomienda que tenemos todos, y que evidentemente debemos asumir esta responsabilidad desde la trinchera que a cada uno nos corresponde, a nosotros desde el ámbito jurisdiccional, a los abogados litigantes pues desde el punto de vista litigioso, de asesoría hacia sus clientes, y también pues tendrán que entrar en este cambio de reglas también las instituciones educativas que permitan hacer una formación más integral del abogado, que evidentemente por su propia profesión
pues tenemos que estar en constante actualización. Estamos acostumbrados a los cambios radicales, ya lo vimos o lo hemos venido experimentando en los últimos 15, 20 años. Hemos visto cómo ha evolucionado de manera significativa el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho constitucional, el derecho ambiental. Es decir, no somos ajenos como abogados o como estudiosos del derecho a estos cambios radicales. Sabemos que tenemos que estar en constante actualización. Y bueno, ahora tenemos esta ampliación de las ramas que tenemos que conocer, que es precisamente la implementación de herramientas tecnológicas en la administración de justicia. Y bajo este esquema, bien lo ha dicho el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos ante la justicia electrónica y esta ha llegado para quedarse. Entonces sabíamos que en algún momento íbamos a encontrarnos ante este escenario. Jamás, yo creo que a finales del año pasado, jamás nos imaginamos tener que migrar tan rápido a estas plataformas, pero bueno, este es un paso importante, es una coyuntura relevante en esta actividad y tenemos que afrontarla con la mayor responsabilidad. Y en este sentido, pues me alegra mucho que el Poder Judicial del Estado, siempre preocupado por extender la capacitación o este diálogo constante con la comunidad jurídica del Estado de Nuevo León, haya implementado esta serie de pláticas que, si a lo mejor esta es la primera plática que ustedes tienen la oportunidad de ver, pues yo les invito a que en las plataformas digitales del Poder Judicial puedan tener acceso a las otras 4. Esa es una serie de 5 pláticas. Esta es la quinta y última de este ciclo, que han denominado Justicia a Distancia en tiempos de COVID-19. Realmente son pláticas bastante didácticas, muy sustanciosas en cuanto a su contenido, y nos van a permitir también el tener entendimiento de lo que ha hecho el Poder Judicial y de las herramientas, de la diversidad de herramientas que ha puesto a disposición de los abogados y de las partes para poder tener acceso a la impartición de justicia de manera remota e inclusive desde sus hogares en muchas de las ocasiones. Entonces, en esta ocasión, el tema que vamos a abordar, el tema que vamos a platicar es el desahogo de pruebas a distancia. Vamos a ver algunas notas básicas para su práctica y en la estructura de esta conversación, pues yo considero importante empezar con un marco de los antecedentes de los acuerdos generales conjuntos que ha venido adoptando el Poder Judicial a través de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, para poder apreciar cuáles son las bases a partir de las cuales se desarrolla o se implementan las herramientas tecnológicas para la realización de audiencias a distancia. Posteriormente vamos a ver algunas notas teóricas y algunas notas procesales de carácter general en relación al desahogo de pruebas dentro de estas audiencias a distancia. Vamos a ver un poquito el derecho probatorio, la carga procesal, los medios de prueba disponibles, los medios de prueba que no requieren participación del juez, los medios de prueba que sí requieren participación del juez. Y una vez dicho esto, vamos a ver algunas recomendaciones que son importantes conocer y cumplir al momento de que tenemos la obligación de comparecer a alguna audiencia a distancia. Y finalmente vamos a ver algunas sugerencias que tenemos que observar también y que van a ser importantes para el correcto desarrollo de la audiencia, tanto de manera previa a la realización de la audiencia como durante el desarrollo de esta. Entonces ya con este preámbulo vamos a comenzar con los antecedentes de los acuerdos generales que ha venido adoptando el Poder Judicial. Evidentemente ya sabemos que se hace una declaratoria general de pandemia con motivo del virus COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. Los estados, hablando de carácter a nivel internacional, nacional e inclusive local, pues a partir de esa declaración adoptan algunas medidas extraordinarias para poder mitigar, para poder controlar la dispersión de este virus
y bajo este contexto, pues el Poder Judicial del Estado no fue ajeno a estas medidas extraordinarias y por lo tanto, desde el 17 de marzo de este año, comienza a tomar una serie de medidas importantes que comienzan a partir de la emisión del Acuerdo General Conjunto número 5, diagonal 2020, pero para efectos de esta presentación vamos a comenzar con el Acuerdo General número 6, diagonal 2020. Evidentemente, las acciones que se van implementando por parte del Poder Judicial, pues tienden, por un lado, a proteger de manera inmediata la salud de todas aquellas personas que participan en esta actividad de impartición de justicia, allá hacia el interior, como parte del órgano jurisdiccional, pero también hacia el exterior, porque pues diariamente el Poder Judicial atiende a miles de usuarios de manera presencial y por lo tanto pues es evidente el nivel de riesgo de contagio cuando hay una aglomeración importante de personas. Por lo tanto, todas estas acciones que se implementan son de carácter extraordinario, tienden a proteger la salud, tienden a proteger también el derecho al acceso a la impartición de justicia, también entendiendo que hay un mandato constitucional de que esta impartición de justicia sea pronta, expedita y por lo tanto tenemos que encontrar las maneras necesarias para lograr con esta encomienda. En el acuerdo número 6, diagonal 2020, pues se adoptan una serie de medidas. No voy a hacer alusión a todas estas, solamente voy a hacer a los puntos más importantes de cada uno de los acuerdos. Pero en el número 6 lo importante es que se presenta una suspensión de términos y plazos, no solamente para las autoridades, sino también para las partes, sus abogados y cualquier tercero interesado dentro del procedimiento, de modo que podemos decir de una forma muy general que dentro de esta suspensión de términos y plazos, pues no hay una obligación de impulsar procedimiento por ninguna de las partes y esta inhabilitación comprende a partir del día 18 de marzo al 19 de abril del 2020. No obstante, es importante hacer la acotación que a pesar de la suspensión de términos y plazos, la actividad dentro del Poder Judicial no se detuvo por completo, puesto que también se dispuso la constitución de guardias en cada uno de los tribunales pertenecientes al Poder Judicial para la atención de asuntos urgentes y o inaplazables que fueron también debidamente precisados en este acuerdo general conjunto, de acuerdo a la materia, tanto materia penal, mercantil, civil, familiar en sus diferentes facetas, ya en el esquema tradicional de impartición de justicia como en el sistema oral. Luego, a partir de la disposición de las medidas extraordinarias del acuerdo número 6, el subsecuente es el número 7, en donde básicamente se hace una extensión de estas medidas de carácter preventivo, inclusive se extiende la suspensión de labores, de términos, tanto para las autoridades como para los usuarios de los servicios de impartición de justicia. Esta inhabilitación comprende del 20 de abril de este año al 5 de mayo, evidentemente, y también se dispone que los plenos y sus secretarías generales de acuerdos quedan en una guardia permanente para la atención de eventualidades surgidas con motivo de esta implementación de nuevas herramientas y de cualquier circunstancia que pueda estar derivada de la emisión de los acuerdos generales conjuntos, tanto del 6, del 7 e inclusive del 5. Luego tenemos el acuerdo número 8, en donde ya se implementan aquí las acciones extraordinarias a través de la adopción del uso de las tecnologías con las cuales cuenta el Poder Judicial del Estado. Hay que recordar que con anterioridad a esta situación pues ya teníamos una plataforma bastante importante, bastante útil, como lo es el Tribunal Virtual para la presentación de promociones dentro de los procedimientos. Sin embargo, bueno, evidentemente tenía una limitación en cuanto a los servicios que se proporcionaban a través de esta, y lo que se busca a través de la implementación del acuerdo número 8, diagonal 2020, es precisamente ampliar el esquema de servicios que se pueden proporcionar a través de los medios electrónicos. Estas medidas de carácter extraordinario tienen también un carácter transitorio y buscan evidentemente o como principal objetivo
que solo asistan a las sedes judiciales aquellas personas que realmente tengan una necesidad para generar algún trámite o alguna solicitud y que este trámite o solicitud no pueda ser generado de manera remota, ya por no contar con los instrumentos necesarios para acceder a estas plataformas, o bien por alguna cuestión que muchas veces, inclusive a este momento, pues tienen también en cuanto al conocimiento en el manejo de las plataformas digitales, que precisamente es un elemento o un eje que ha pretendido atacar el Poder Judicial, de fomentar el conocimiento de las plataformas a través de esta serie de diálogos que, reitero, es muy importante conocer, y sugiero que si no han tenido la oportunidad de apreciar o observar las pláticas anteriores, pues se dediquen el tiempo necesario para aprender el manejo de estas herramientas, que va a ser definitivamente muy, muy importante en los tiempos próximos. Entonces, en este acuerdo número 8, diagonal 2020, voy a resaltar dos puntos importantes. El primero de ellos en torno a los plazos y el segundo en torno a las audiencias. En torno a lo que son los plazos, se mantiene la suspensión de los términos y plazos legales, pero no laborables, lo que significa que a pesar de que se mantiene la suspensión de estos términos por lo que hace a las partes, los abogados y cualquier tercero que interviene en la realización de un procedimiento, lo cierto es que ya para las autoridades ya no impera esa suspensión, sino que las autoridades del Poder Judicial del Estado tienen la obligación de emitir sus resoluciones dentro de los términos que al efecto señala la legislación procesal aplicable, llámese materia penal, llámese materia civil, llámese materia mercantil, llámese materia familiar. Entonces, este es un cambio muy importante, puesto que ya da un primer paso en pro de la reactivación de las actividades que habían quedado inicialmente suspendidas. La emisión de resoluciones ya no solamente se limita entonces a los asuntos urgentes y o inaplazables, sino que ya permite empezar a publicar o a responder las solicitudes que habían quedado pendientes con motivo de la suspensión de labores decretada a partir del acuerdo número 6, diagonal 2020. En consecuencia, vemos las partes no tienen la obligación de promover dentro de los procedimientos, dada la suspensión de los términos que se hace extensiva tanto a los plazos de carácter sustantivo como a los actos de carácter procesal, y por lo tanto solamente son las autoridades las que quedan vinculadas a dichos términos. Luego, por lo que hace al tema de las audiencias, en el tema de las audiencias a distancia es importante resaltar tres puntos que también se derivan de este acuerdo general conjunto. El primero de ellos es que se autoriza la celebración de audiencias a distancia en los procedimientos judiciales de cualquier materia, y por lo tanto se autoriza la comparecencia de las partes, de sus abogados o de cualquier testigo o tercero interviniente a través de videoconferencia, para lo cual se habilita el uso de herramientas tecnológicas que son necesarias para este fin. Particularmente dentro de este esquema de realización de audiencias a distancia, nos estamos apoyando en una plataforma que se conoce como Microsoft Teams, que es una plataforma a la cual podemos acceder ya sea bajando o descargando la aplicación correspondiente al PC o al teléfono móvil o tableta del cual dispongamos, o también es importante destacar que no es necesario descargar esta aplicación, sino que podemos acceder directamente a una videoconferencia, a una sala virtual para llevar a cabo la audiencia de manera online, es decir, directamente en la página del servidor, para lo cual, insisto, no es necesario descargar ninguna plataforma adicional. En un segundo punto de carácter importante es que vamos a privilegiar el desahogo de audiencias a distancias, pero en caso de encontrar alguna imposibilidad para llevar a cabo el desahogo de manera remota a través de medios electrónicos, pues va a quedar a criterio del juez el llevar a cabo estas audiencias, ya sea de manera presencial o bien diferir su programación para una fecha posterior a la vigencia de las medidas extraordinarias adoptadas por los plenos del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura. Aquí, evidentemente, en el mismo acuerdo general se hace una distinción de aquellos casos
que son urgentes o inaplazables, que ya también fueron calificados y los podemos encontrar en el acuerdo número 6, diagonal 2020, que comentamos hace un momento. Y finalmente encontramos que en las audiencias presenciales va a quedar restringido en todos los casos el acceso al público a las salas o lugar o recinto en donde vamos a materializar estas audiencias. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que se busca es que a sede judicial acuda el menor número posible de personas para poder garantizar en la mayor medida de lo posible que las personas que sí tienen realmente necesidad de acudir a sede judicial pues encuentren instalaciones en las mejores condiciones posibles de salubridad que minimicen el riesgo de algún contagio, tanto para los usuarios externos como también evidentemente para las personas que nos encargamos de impartición de justicia, porque al final de cuentas, si hay una merma en el personal de impartición, pues también puede haber una disminución en la calidad del servicio de impartición de justicia. Entonces, es una herramienta o es una restricción que posibilita el que todos tengamos alguna garantía de seguir cumpliendo nuestra encomienda en las mejores condiciones posibles ante esta situación de pandemia. Entonces, bajo esos 3 puntos es que se destacan los puntos más relevantes del acuerdo número 8, diagonal 2020, y luego tenemos también el acuerdo número 9, que busca en principio continuar con la reanudación gradual de las actividades propias de la judicatura y ampliar, por lo tanto, de una manera progresiva el esquema o el número de servicios de impartición de justicia disponibles para los usuarios de los mismos. Entonces, el objetivo, evidentemente, es evitar la paralización de los procesos en trámites y a la vez en este esquema se da la oportunidad de iniciar nuevos procedimientos, de permitir su desarrollo y también el cumplimiento de actos procesales mediante el uso de las tecnologías de la información. A partir de aquí se disponen o se habilitan herramientas que permiten la presentación de demandas a través de una manera electrónica, la presentación de promociones, inclusive cuando no se cuenta con un usuario de tribunal virtual activado, se permite la gestión o el impulso de notificaciones, de emplazamientos de manera remota, a la vez que se reitera y se consolida la realización de audiencias a través de plataformas virtuales. Entonces, dentro de este esquema del acuerdo número 9, también vamos a distinguir 3 puntos que para esta plática me parecen importantes. El primero de ellos dirigido o encaminado a los plazos, porque aquí ya hay un cambio de situación jurídica muy importante, que es precisamente la suspensión de los términos y plazos de los cuales estaba, vamos a decirlo así, gozando las partes, los abogados y los terceros intervinientes. Esta medida surte efectos a partir del 1 de junio de 2020 y por lo tanto ya los términos empiezan a correr con total normalidad para la realización de actos judiciales ya de carácter sustantivo, ya de carácter procesal, incluso lo de los partes, abogados y de terceros. Ya habíamos comentado que las autoridades con anterioridad, es decir, básicamente desde el día 6 de mayo de este año, tenía la obligación de respetar estos términos y plazos, no aplicaba para los abogados o las partes dentro de los procedimientos, es a partir del acuerdo número 9, a partir del 1 de junio, en donde ya las partes quedan supeditadas al cumplimiento de sus cargas procedimentales conforme a los términos que se les conceden a través de las legislaciones procesales conducentes. Luego, también tenemos un apartado específico en torno a las resoluciones judiciales, puesto que las autoridades, se reitera, quedan obligadas a emitir sus resoluciones y sentencias en los asuntos de su respectivo conocimiento y a la vez se insta para procurar en la medida de lo posible la ejecución de las mismas. Cabe destacar que para la ejecución de las resoluciones judiciales se establecen reglas específicas, puesto que en estos casos el juez, al emitir un acto que tienda a la ejecución de una resolución en específica, deberá ajustarse a ciertos principios que tienen que ver a una absoluta necesidad, a la razonabilidad de la medida,
a su proporcionalidad y al principio evidentemente de precaución, aunque dentro del mismo acuerdo general conjunto se hace la exclusión de aquellas ejecuciones que ameriten fuerza pública, puesto que éstas quedan suspendidas. Luego vamos a encontrar el acuerdo general conjunto número 10, a través de la cual se extienden básicamente las medidas preventivas previamente adoptadas a través de los acuerdos 5, 6, 7, 8 y 9, solamente con observando las modificaciones que se vinieron haciendo de manera gradual, y esta extensión de las medidas preventivas actualmente tiene una vigencia al día 31 de julio del 2020. Evidentemente, dentro de este Acuerdo General Conjunto 10 del 2020 hay otros puntos que son muy relevantes y que van a incidir directamente en cómo se van a desarrollar las audiencias y particularmente el desahogo de pruebas, pero este punto, por la forma de estructura de esta presentación, la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, con este cúmulo de acuerdos generales, pues ya tenemos el marco indispensable para conocer la plataforma jurídica a partir de la cual estamos desarrollando audiencias a distancia, y por lo tanto vamos ahora a abordar el tema correspondiente al desahogo de pruebas especiales. En el desahogo de pruebas, pues es importante entender que esto deriva de un esquema general que vamos a enmarcar dentro de un derecho, probatorio, que es un derecho constitucionalmente protegido que se otorga a todas y cada una de las partes que intervienen dentro de un procedimiento a fin de instar una pretensión o plantear alguna defensa. Esta facultad de probar no solamente la va a posibilitar de aportar los elementos de prueba que estime necesarios en pro de sus pretensiones dentro de juicio, sino que también es un derecho que vincula en forma recíproca al juzgador, imponiéndole la obligación de valorar o estimar las pruebas ofrecidas dentro del procedimiento, calificar su admisibilidad conforme a los requisitos previamente establecidos, proceder al desahogo de las pruebas conforme a las bases que establece la legislación procesal, y también le impone la obligación de hacer una valoración, una ponderación en la sentencia que al efecto se emita para dirimir la controversia. Este derecho a probar, como lo menciono, tiene un fundamento de carácter constitucional que vamos a encontrar de manera general en el artículo 14 constitucional, y que básicamente contempla lo que conocemos como el derecho de audiencia previa, que es un derecho que tiene todo gobernado previo a un acto de privación en torno a su vida, libertad, propiedad, posesiones, derechos. Es decir, si un gobernado va a sufrir algún acto de privación en su esfera jurídica, entonces la autoridad correspondiente tiene la obligación de escucharlo de manera previa a través de un procedimiento seguido a manera de juicio ante una autoridad competente previamente establecida, en la que evidentemente se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Son precisamente estas formalidades esenciales del procedimiento las que permiten una adecuada defensa con anterioridad al acto privativo, y jurisprudencialmente se han esquematizado en cuatro directrices. La primera de ellas es la notificación del inicio del procedimiento, que sabemos se traduce en un emplazamiento conforme a las formalidades de ley. Entendemos que es el acto de mayor trascendencia dentro de un juicio, dado que es precisamente este acto el que posibilita el conocimiento de la parte demandada de que hay un juicio instaurado en su contra y que tiene la oportunidad de defenderse. Por otro lado, tenemos que una vez que se ha hecho del conocimiento la instauración del juicio al demandado y que tiene la oportunidad de defenderse, pues también va vinculado a una oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en las cuales se finque ya sea el reclamo por lo que hace a la parte actora o ya sea la defensa por lo que hace a la parte demandada. Y es precisamente en este punto en donde nosotros encontramos la directriz o el fundamento toral
para el desahogo de pruebas que posteriormente vamos a desarrollar en esta presentación. Tenemos posteriormente que una vez que hemos ofrecido y desahogado pruebas, el procedimiento nos debe de dar la oportunidad de alegar, es decir, de exponerle al juez los razonamientos lógico-jurídicos que nos permitan vincular los hechos narrados en nuestra demanda o en la contestación con el resultado de las pruebas ofrecidas y desahogadas del procedimiento para llegar a una conclusión jurídica que sea favorable a nuestros intereses y que deba ser respetada en la sentencia definitiva o que al menos sea ponderada por parte del juez al momento de resolver en definitiva. Y una vez enmarcado todas estos tres antecedentes, pues al final de cuentas se tiene que emitir una resolución que dirima las cuestiones debatidas, respetando los lineamientos de exhaustividad, de congruencia que debe tener toda resolución judicial. Entonces, una vez que ya conocemos el fundamento del derecho a probar que tiene toda persona que interviene en un procedimiento, entonces dentro de este derecho general a probar vamos a encontrar un concepto de carácter ya eminentemente procesal, que es el concepto relativo a la carga probatoria. La carga probatoria o los lineamientos que nos establece este concepto son los que nos van a permitir establecer, por un lado, qué es lo que se tiene que probar dentro de un procedimiento, así como la persona nos va a permitir definir quién es la persona que debe cumplir con ese deber de prueba, y también a partir de lo anterior vamos a poder definir la consecuencia jurídica derivada de un eventual incumplimiento a ese deber procesal. La carga probatoria, pues básicamente se define también en cuanto a sus reglas de carácter general dentro de las legislaciones procesales. Por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles podemos encontrar de manera general que se establece que el que afirma se encuentra obligado a probar, en tanto que el que niega solamente va a tener obligación de probar cuando su negativa envuelva el desconocimiento de una presunción legal a favor de su colitigante, o bien cuando esta negativa conlleve o envuelva una afirmación implícita. Este último supuesto lo podemos ilustrar muy claramente en uno de los puntos más comunes dentro de las resoluciones, que es el incumplimiento. Cuando la parte actora menciona dentro de su demanda que la parte demandada no ha cumplido con sus obligaciones, pues esa es una negativa lisa y llana, por lo tanto no tiene obligación de probar la parte actora este incumplimiento. Por el contrario, cuando la parte demandada contesta y también formula una negativa en cuanto a que no ha incumplido con las obligaciones que se le reclaman, si bien esta referencia se hace bajo una negativa, pues esa negativa no es más que una negativa estructurada de manera formal, porque en el fondo conlleva la afirmación implícita de que sí ha cumplido con sus obligaciones, y ese cumplimiento sí es factible acreditarlo a través de elementos directos dentro del procedimiento. Entonces, definida o entendida la carga probatoria, entonces vamos a también poder observar que dentro del procedimiento la legislación nos va a otorgar diversos elementos de prueba. Los elementos de prueba pues son aquellos instrumentos que van a utilizar los litigantes para convencer al juez sobre la existencia o la inexistencia de los hechos en los cuales se sustenta una reclamación o una defensa. Dentro de estos elementos de prueba, pues ya sabemos, vamos a encontrar las documentales, tanto públicas como privadas, la confesional, declaración de parte, testimonial, pericial, presuncional, etc. Y estos elementos de prueba los podemos categorizar desde un punto de vista, por decirlo de alguna manera, práctico, en elementos o medios de prueba que no requieren la intervención del juez para su desahogo o su correcto desahogo, y medios de prueba que sí requieren la participación del juez para su correcto desahogo. En torno a los que no requieren la participación del juez, es decir, aquellos que no necesitan un desahogo especial, vamos a encontrar los documentos públicos o sí, los documentos en general,
que los podemos clasificar como públicos, como privados, como simples. Podemos involucrar las fotografías también en este concepto, las copias fotostáticas, la presuncional. Son elementos que desde su admisión se entienden ya perfeccionados en cuanto a su desahogo por ser elementos ya preconstituidos, es decir, ya obran en un elemento objetivo que los permite valorar al momento de dictar la sentencia. Por el contrario, hay elementos que no se encuentran ya preconstituidos antes de la iniciación del juicio, sino que para que se puedan constituir necesitan la participación del juez. Y en este esquema vamos a encontrar la prueba confesional, la declaración de parte, los dictámenes periciales, el reconocimiento, la inspección judicial y también la prueba testimonial. Y cada una de estas pruebas pues tiene sus formalidades, sus reglas para su correcto y válido desahogo dentro de un juicio. Si comenzamos con la confesión, la podemos conceptualizar como un reconocimiento que puede ser expreso o también tácito que hace una de las partes que intervienen dentro del juicio sobre hechos que le son propios, que son hechos controvertidos y que también le perjudican. Es decir, no toda manifestación que se realiza dentro del procedimiento puede considerarse como confesión en estricto sentido. Y uno de los elementos más importantes es que sean hechos propios y que le perjudiquen. De modo que habrá confesiones o habrá manifestaciones formuladas por alguna de las partes interesadas en donde haya una parte de esa manifestación que le perjudica y otra manifestación que le beneficia. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con una confesión que podemos calificar como confesión divisible. Divisible por cuanto que el juez podrá valorar como confesión aquello que le perjudica a la parte que ha hecho esa confesión y por otro lado le podrá imponer la carga de la prueba en torno a las manifestaciones que realizó y de las cuales se pretende obtener un beneficio. Entonces, dentro del desahogo de esta prueba confesional, particularmente en torno a la prueba confesional judicial expresa por posiciones, porque ya sabemos que hay diferentes confesiones dentro de un juicio, pero hablando de la confesión judicial expresa por posiciones, hay ciertas condiciones especiales que deben respetarse para que pueda otorgarse valía plena a este elemento probatorio. Primeramente, tenemos que observar que se tiene que cumplir con una citación previa de quien debe participar en el interrogatorio correspondiente, en donde se le va a hacer de su conocimiento que se le requiere para participar dentro del desahogo de una prueba confesional a su cargo, que por lo tanto tendrá que acudir y a la vez se le hace de su conocimiento que ante una eventual incomparecencia de manera injustificada podrá ser declarado confeso, es decir, podrá producirse una confesión ficta, un reconocimiento tácito de aquellos hechos que eran materia de interrogatorio, puesto que su incomparecencia injustificada pues se entiende como una evasiva a responder el interrogatorio que se le va a formular por algún temor de reconocimiento de algún hecho que le pueda perjudicar. Es necesario también que al absolvente, es decir, a quien va a responder los cuestionamientos, se le proteste conforme a la ley, que no es otra cosa más que se le informe por parte de la autoridad correspondiente que el absolvente va a participar en un procedimiento de carácter judicial, que por lo tanto tiene obligación de conducirse con total verdad en el mismo y también se le hace de su conocimiento las consecuencias legales que pueden derivar a partir de una declaración con falsedad ante una autoridad en funciones. Estas consecuencias jurídicas pueden ir desde una multa hasta la pena de prisión para el caso de falsedad de declaraciones. Luego, el desahogo de la prueba se materializa por posiciones, es decir, las posiciones no son otra cosa más que preguntas que cumplen con ciertos requisitos técnicos en cuanto a su formulación. Estos requisitos técnicos inciden en que la pregunta respectiva tiene que ser precisa, no debe de ser insidiosa. Vamos a entender por insidiosa aquella posición que tiende a ofuscar la inteligencia de quien está respondiendo, es decir, tiende a generarle confusión para obtener a lo mejor una respuesta equívoca.
Por lo general, estas posiciones no deben contener más de un solo hecho y este debe ser propio de quien declara. Adicionalmente, una vez que se formula la posición, las respuestas deben de ser formuladas de manera categórica, es decir, se deben de responder en sentido afirmativo o en sentido negativo, seguido de lo cual el absolvente puede hacer la aclaración o adición que estime pertinente en torno a su respuesta, a la vez que el juez puede solicitar alguna aclaración en relación a la misma. De igual manera, se puede proceder a una declaración de confeso, que es decir, un reconocimiento ficto de los hechos que iban a ser materia de la prueba ante la inasistencia injustificada del absolvente, o bien aun cuando haya acudido a declarar al momento de que se le formule el interrogatorio, produce una negativa, es decir, se abstiene de contestar ese interrogatorio, o bien aun cuando proporciona alguna respuesta, esta no es de carácter afirmativo o negativo, es decir, no produce una contestación categórica. En estos tres supuestos es factible declarar confeso al absolvente. Y además hay un desahogo diferenciado de esta prueba cuando el absolvente se trata de una autoridad o de una persona mayor de 70 años, así como de aquellas personas que se encuentran imposibilitadas para trasladarse al tribunal por alguna enfermedad comprobada. En este caso, las legislaciones en lo general, particularmente, por ejemplo, si citamos el Código Procesal Civil del Estado, pues nos marca que el desahogo de las posiciones por lo que hace a una autoridad debe de realizarse por vía oficio, en tanto que por lo que hace a las personas mayores de 70 años o las que se encuentren con algún padecimiento comprobado, pues es la autoridad jurisdiccional la que tiene la obligación de constituirse en el domicilio de estas personas para recabar la confesión. En ese sentido, particularmente en estos dos últimos supuestos, pues las herramientas tecnológicas con las cuales contamos hoy en día permiten inclusive recabar la información e incorporar a una persona mayor o a una persona enferma desde su residencia. Por lo tanto, puede haber una modificación o puede haber un ajuste razonable en torno a esta regla para poder materializar el desahogo de la prueba a través de una audiencia a distancia. Luego, respecto a la misma prueba confesional, hay reglas que se tienen que respetar. La primera es que el absolvente no puede estar de ninguna manera asistido por su abogado, por apoderado o por ninguna persona tercera, ¿no? Además, no se le puede correr traslado del interrogatorio que se le va a formular, ni se le puede conceder al momento de que está absolviendo un término para que se aconseje en torno a la respuesta que debe dar. Adicionalmente, cuando son varias las personas que van a absolver posiciones al tenor de un mismo interrogatorio, porque los hechos que se les imputan son similares o son los mismos, pues la diligencia en la cual se recaba la declaración de estas personas debe realizarse de manera separada en un mismo día, evitando que los que ya han absuelto de manera previa se comuniquen con las personas que deben de absolver de manera posterior. Y en todo caso se debe de cuidar también que el que está absolviendo no sea objeto de una coacción o de alguna violencia en su contra para obtener alguna confesión en determinado sentido. Por lo que hace a la prueba confesional, estos son los lineamientos generales. Vinculado a este desahogo de la prueba confesional, encontramos también la declaración de parte, que es una prueba que el código maneja como una prueba, podríamos decirla, de carácter independiente, subsecuente también a la prueba confesional, que vamos a denominar declaración de parte. Y en la declaración de parte, particularmente en lo que es el interrogatorio, vamos a seguir algunas reglas distintas. En principio, es una vez que se ha concluido con el desahogo de la prueba confesional cuando se procede a responder el interrogatorio relativo a la declaración de parte, siempre y cuando así lo cite el colitigante. Los interrogatorios, en este caso, ya no tienen que cumplir en estricto sentido con los lineamientos que dábamos hace un momento para la formulación de posiciones, aunque evidentemente tienen que ser precisas, no deben de ser insidiosas, pero se distinguen en cuanto que se pueden formular de manera libre
sin más limitación que el hecho de que las preguntas se refieran a hechos que son objeto del debate y evidentemente que sean del conocimiento de la persona que está absolviendo. Las preguntas, por lo tanto, pueden ser inquisitivas y pueden o no referirse, como ya lo comentaba, a hechos propios con tal de que el que está declarando tenga conocimiento de los mismos. De igual manera, en esta declaración de parte no procede una declaración ficta en estricto sentido, pero el juez, ante una negativa a responder o a participar en esta prueba, puede aplicar un arresto que puede ir hasta las 36 horas o bien una multa que puede ser por el equivalente a 30 cuotas, que en este caso son las unidades de medida y actualización vigentes. Por lo que hace a estas pruebas son los lineamientos generales que podemos aplicar en el desahogo de la prueba confesional. Generalmente son lineamientos que son aplicables a todas, a este tipo de pruebas en la generalidad de las materias. Evidentemente hay algunos lineamientos particulares dependiendo de la materia en la que nos encontremos, particularmente ahora con el procedimiento oral mercantil que tiene sus reglas específicas en la materialización de la prueba confesional. Por lo tanto, es importante conocer la legislación aplicable en cada procedimiento para adecuar estas reglas generales y confrontarlas con las reglas especiales que tienen que ser observadas en cada uno de los procedimientos que intervengamos. Luego tenemos lo que es la prueba pericial. En la prueba pericial la podemos conceptualizar como una prueba especial en la cual interviene un tercero con conocimientos específicos sobre una materia que te puede ver con la ciencia, con el arte, con una técnica o con una práctica que en lo común desconoce el juez. Su objeto particularmente es ilustrar sobre estas materias en las cuales el juez no tiene conocimiento y que son necesarias para la correcta resolución de una controversia que está sujeta a su decisión. Hay ciertas condiciones especiales que se deben de cuidar dentro de este desahogo de la prueba pericial. Enmarco las reglas generales aplicables que son contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Reitero, habrá legislaciones especiales en las cuales tendremos que confrontar estas pruebas, pero tomando como parámetros generales las contenidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, pues tenemos que la designación de los peritos corresponde a las partes en principio, pero también el juez puede hacer alguna designación para el caso de un perito tercero en discordia, es decir, cuando los peritos de las partes presentan dictámenes sustancialmente contradictorios, el juez entonces asumirá el deber de designar un perito tercero en discordia. Además, se hace un otorgamiento de término para la aceptación del cargo conferido al perito correspondiente, que por regla general lo podemos delimitar en 3 días para este efecto y posteriormente se le da también un término prudente para la rendición del dictamen respectivo. Si tomamos reglas generales, por ejemplo, en la materia oral civil, en una materia que puede ser dactiloscopía o documentoscopía o que tiene que ver también con la determinación de falsedad o autenticidad de una firma, estamos hablando de que en promedio, por regla general, se concede un plazo de 10 días para la emisión del dictamen. Evidentemente, de acuerdo a las circunstancias del expediente, al número de firmas que se tienen que analizar, al trabajo que puedan tener por allí los peritos, particularmente hablando del perito del juez, pues se puede hacer alguna extensión de este plazo. Pero bueno, eso ya es cuestión que tiene que ser analizada por cada uno de los jueces que conocen del asunto, de acuerdo a sus circunstancias particulares. El código marca que la prueba pericial va a quedar desierta si el perito de la parte oferente de la prueba omite aceptar o protestar su cargo y en tanto si la contraria es la que no designa el perito o bien el que ha designado no acepta y protesta el cargo dentro del término concedido por el juez, pues esto va a dar lugar a que se le tenga por conforme con el dictamen que rinda el perito del oferente, es decir, asigna consecuencias jurídicas distintas dependiendo si el que ha incumplido con este deber es el perito del oferente o el perito de la contraria.
En el supuesto de que el perito designado por una de las partes que aceptó de manera oportuna el cargo y a su vez lo protestó, no presenta el dictamen correspondiente dentro del término que se le proporciona por el juez, entonces se entiende que dicha parte acepta aquel que rinda el perito de su contraria y por lo tanto la prueba se desahoga con dicho dictamen. Entonces, hay una excepción cuando los peritos de ambas partes no rinden su dictamen dentro del término que se les concede, la prueba queda legalmente desierta, es decir, ya la prueba no puede recibirse con posterioridad. A la vez, por el tema de los honorarios de los peritos, el código establece que cada perito deberá ser pagado por la parte que lo nombró, en tanto que el perito tercero en discordia será pagado por ambas partes. Se entiende una distribución equitativa en cuanto al 50%. Sin embargo, esto es con total independencia de la condena en costas que pueda resultar de la resolución definitiva que se emita en el asunto. Cabe destacar también que es muy importante y particularmente haciendo referencia al procedimiento oral civil, que estos lineamientos generales no son del todo aplicables a un proceso oral. En el proceso oral hay una distinción muy marcada y que tiene que ser ponderada por las partes, puesto que las reglas generales nos marcan que la parte oferente de la prueba debe de hacer una designación de perito, el perito debe aceptar de manera oportuna y rendir el dictamen de manera oportuna. Dentro de un procedimiento oral civil, por ejemplo, las partes no están obligadas a hacer una designación de perito de su intención. Por el contrario, el que está obligado a hacer esa designación es el juez. Por lo tanto, la prueba se desahoga principalmente a través del perito designado por la autoridad correspondiente y es facultativo de las partes el hacer designación o no de perito de su intención. Por lo tanto, si un perito designado por una de las partes acepta o no acepta el cargo conferido o bien rinde o no rinde el dictamen correspondiente dentro de los términos respectivos, pues esto es intrascendente para el desahogo de la prueba, puesto que al final de cuentas es el juez el que debe de vigilar que su perito sí cumpla con los términos o plazos y cuando no lo cumple tiene la obligación de designar un nuevo perito. Y en este caso también hay una distinción en cuanto a la regla de cubrir los honorarios porque el código marca que es el Estado el que debe cubrir los honorarios del perito designado por el juez. Evidentemente, si alguna de las partes designa perito de su intención, a ella le corresponde correr con los gastos respectivos. Y por otro lado tenemos la prueba testimonial. En la prueba testimonial, que son aquellas declaraciones de terceros a los cuales les consta la realización de los hechos en materia de controversia en un juicio determinado, básicamente podemos decir que estos terceros son ajenos a la relación sustancial, es decir, no forman parte dentro de la litis, pero la declaración de los mismos se hace a través de preguntas que se contienen en interrogatorios que a su vez va a formular la persona o la parte que ofrece al testigo respectivo. Evidentemente hay un derecho de contradicción de la parte contraria que se va a desarrollar a través de un contrainterrogatorio que se denomina como repreguntas. Hay condiciones especiales que también se tienen que observar en el desahogo de esta prueba, que es, en principio, todo el que no tiene impedimento legal está obligado a declarar como testigo. Su declaración tiene que ser hecha bajo protesta de decir verdad. Ya mencionábamos, esta protesta no es otra cosa más que hacerle de su conocimiento que se está participando en un procedimiento de carácter judicial, que tiene obligación de conducirse con total verdad dentro del mismo y de las consecuencias que pueden derivar a partir de una declaración con falsedad. El examen de los testigos se hace a través de interrogatorios que deben de presentar las partes, tanto en un interrogatorio directo como en un contrainterrogatorio. El juez, en todo caso, siempre tiene la facultad de hacer los cuestionamientos que estime necesarios para llegar a la verdad de los hechos sobre los cuales está declarando. Adicionalmente, los interrogatorios, ya sea de preguntas o de repreguntas, deben ser claros, deben ser precisos, no deben comprender tampoco en una sola hechos o circunstancias diversos y tampoco deben sugerir por sí mismos la respuesta, es decir, los interrogatorios no deben de ser ilustrativos.
Adicionalmente, las partes tienen la obligación, por regla general, de presentar a sus propios testigos, aunque el código enmarca o las reglas generales enmarcan que cuando una de las partes ofrece un testigo y no está en condiciones de presentarlo para el desahogo, debe de comunicarlo al juez bajo protesta de decir verdad para que sea precisamente el juez el que mande la citación de estos testigos bajo los apercibimientos de ley que pueden ir desde una multa hasta el arresto del testigo. Entonces también dentro de las condiciones especiales vamos a encontrar también un desahogo diferenciado de esta prueba cuando se trate de autoridades como puede ser el gobernador, los diputados, servidores públicos que gocen de fuero, y también va a haber un desahogo diferenciado con personas mayores de 70 años o también los enfermos, que es una regla similar a lo que ya comentábamos con el desahogo de la prueba confesional. Hay reglas que también deben de ser satisfechas para garantizar la fiabilidad de la prueba, que es que el testigo tiene que responder por sí mismo de palabra, sin valerse de ningún borrador para formular sus respuestas. Es decir, no debe de contar con ningún tipo de apoyo al momento de que está respondiendo el interrogatorio. Hay una excepción que se enmarca con carácter general, que es cuando la pregunta se refiere a cuentas, libros, papeles específicos, en cuyo caso sí se puede permitir que los consulte para dar una respuesta al cuestionamiento. Además, los testigos, al igual que los declarantes en una confesión, tienen que ser examinados de manera separada, de manera sucesiva, privilegiando su desahogo en un mismo día, sin que los que van a declarar estén escuchando las declaraciones de los otros testigos. Para esto, el juez tiene que fijar, como ya lo mencionaba, un mismo día, procurar en la medida de lo posible concluir con el desahogo de todos los testigos, pero la experiencia nos enmarca que hay asuntos que por su complejidad, que por el número de hechos debatidos y el número de testigos que participan, pues no es factible concluirlos en un solo día. Por lo tanto, hay ocasiones en donde se hace indispensable señalar una nueva fecha y hora, para lo cual se tiene que privilegiar que sea lo más próximo posible, y hay un apercibimiento hacia los testigos de que no deben de comunicarse con los que ya han declarado para, en estricto sentido, garantizar la fiabilidad de la prueba. Finalmente, hay una limitación en cuanto al número de testigos que se deben de presentar. Particularmente estoy tomando como referencia el Código Procesal Civil del Estado, que marca que cada uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos. Pero en este punto es importante también distinguir que no es una limitación que se pueda aplicar a todos los casos, porque habrá asuntos en los cuales hay hechos controvertidos de distinta naturaleza. Entonces, la limitación de los testigos se enmarca no al número total de testigos que pueden participar, sino al número de testigos citados con relación a un hecho controvertido determinado. Por lo tanto, habrá casos en los cuales podrá haber 10, 15 testigos o más, pero que van a declarar sobre hechos distintos, y no por esto se va a limitar de manera injustificada la capacidad probatoria de las partes. En todo caso, las partes o el mismo juez puede solicitar un careo entre los testigos o entre ciertos testigos y las partes. Con esto se satisfacen las condiciones especiales y las reglas correlativas al ofrecimiento de estas pruebas. Vamos a ver la ruta virtual que se enmarca en el Acuerdo 10/2020, para lo cual se nos menciona que se deben celebrar a distancia todas las audiencias, y por lo tanto esto es con independencia del tipo de procedimiento o juicio que se sigue. Hay lineamientos generales y hay lineamientos especiales que derivan del mismo acuerdo general conjunto. Hay notificación oportuna a las partes en primer lugar, ya lo enmarcábamos con anterioridad con motivo de la prueba confesional, al igual que la prueba testimonial. Hay una posibilidad de que se pueda acudir a sede judicial ante la falta de equipo o de dispositivo tecnológico que permita la condición, pero para este efecto es necesario que se haga esta manifestación bajo protesta de decir verdad, con 3 días de anticipación a la audiencia, para que el juez esté en condiciones de proporcionar los medios necesarios para incorporarlos a la audiencia a distancia.
Tratándose de desahogo de pruebas confesionales, declaración de parte, testimoniales, periciales, que son las que enmarcábamos que requieren un desahogo especial por parte del juez, el juez siempre va a tener la facultad de autorizar que la persona que deba rendir su declaración comparezca excepcionalmente de manera presencial a sede judicial, siempre que a su juicio no se cumplan con las condiciones necesarias para su correcto desahogo a través de sede virtual. Ya en sede judicial queda restringido, como lo enmarcábamos anteriormente, el acceso al público en general a la sala o lugar donde se va a materializar la audiencia, y en todo caso el juez, así como el secretario que debe de dar fe del acto, se va a incorporar a esta audiencia desde un lugar o espacio físico distinto al de los demás intervinientes. Estos son lineamientos generales. Luego tenemos los lineamientos especiales. Como lo enmarcábamos también y también ya se ha explicado en pláticas anteriores, estamos privilegiando la utilización de la plataforma Microsoft Teams, que es una plataforma de fácil acceso, que es muy intuitiva y de fácil uso, ya que uno se empieza a familiarizar con la misma. Se requiere básicamente un dispositivo móvil, computadora con acceso a internet, videocámara y micrófono, no requerimos más. El tribunal va a informar de manera anticipada la fecha y la hora programada para la audiencia, así como la liga de acceso a la sede virtual, que va a estar contenida en el acuerdo o en el auto que al efecto se emita para la citación o la programación de la audiencia. Adicionalmente, las partes pueden entablar comunicación directa con el tribunal para que esta liga de acceso les pueda ser proporcionada a través de un correo electrónico y tengan una mayor facilidad de acceso a la sede virtual en la que se materializará la audiencia. Dentro ya de estos preparativos de la audiencia, es importante exhortar a las partes para que las identificaciones o documentos que van a requerir que se tomen en cuenta dentro de la audiencia se envíen por lo menos con 24 horas de anticipación a la celebración de la audiencia por medios electrónicos, o bien que con la anticipación debida, al menos con un día antes de la audiencia, pues los exhiban de manera física para que el juez los pueda tomar en consideración y se hagan los preparativos necesarios para iniciar puntualmente la audiencia. Por lo general, la práctica nos indica que uno de los principales elementos que impactan en el retardo en la iniciación de la audiencia es precisamente que se hacen gestiones, se presentan promociones o documentos a través de la oficialía de partes justo momentos antes de la iniciación de la audiencia, y por lo tanto, por el trámite administrativo que se tiene que realizar de la recepción, digitalización, agrupamiento de documentos y posterior remisión al juzgado que va a conocer la audiencia, pues se toma un tiempo que puede ir de hasta los 20 o 30 minutos, dependiendo del cúmulo de trabajo que tenga la oficialía de partes, y esto impacta de forma negativa en un inicio oportuno de la audiencia. Con ello, tenemos ya colmadas los puntos principales en torno al desahogo de pruebas especiales. Vamos a entender o vamos ahora a entrar a un tema más específico, que son las recomendaciones que tenemos que seguir si vamos a participar en una audiencia a distancia, y básicamente inciden en mantenerse informado de las novedades en relación a esta pandemia COVID-19. Es muy importante conocer los lineamientos que vayan dando las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como a nivel local, y también es importante conocer los lineamientos que se vayan dando por parte de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura a través de los acuerdos generales que se vayan emitiendo. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que en caso de asistir a una audiencia a distancia a través de medios electrónicos, en todo caso se tienen que cumplir con las disposiciones que enmarcan en los artículos 59 y 73 de los acuerdos generales conjuntos. Estos básicamente son los protocolos que ya las autoridades sanitarias han repetido básicamente sobre bases diarias, y van en cuanto a la aplicación de gel antibacterial de manera constante, el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, no se deben de permitir reuniones de más de 50 personas, lavarse las manos de manera frecuente, estornudar o toser aplicando etiqueta respiratoria,
y además no saludar de mano o de beso, sino privilegiar el saludo a distancia, y en todo momento también se debe respetar la sana distancia entre personas, es decir, al menos 1.5 o 2 metros de distancia entre personas. ¿Por qué es importante conocer estas directrices, estos lineamientos? Porque no será causa de justificación para dejar de asistir presencialmente a sede judicial para la celebración de una audiencia a distancia el hecho de que se le haya negado o impedido el acceso a las instalaciones o bien su permanencia en ellas por encontrarse en algunos de los supuestos a que se refieren los artículos que ya marcábamos, 59 y 63. Es decir, si se incumple con algunos de esos lineamientos, se le puede impedir el acceso a sede judicial o bien se puede desalojar de las instalaciones. Luego, vamos a ver algunos puntos importantes, unas sugerencias al momento de desarrollar ya propiamente el desahogo de pruebas que van a buscar generar seguridad durante el desahogo de la audiencia virtual con respeto siempre a los derechos fundamentales de la persona, que por un lado van encaminados a proteger la salud y por otro lado a cumplir con las formalidades esenciales para un adecuado acceso a la justicia. Antes de la audiencia, hay que familiarizarnos con el uso de la plataforma Microsoft Teams. Ya hay videos instruccionales que también haya implementado el Poder Judicial del Estado. Hay que ser puntual. La puntualidad es muy importante porque eso nos va a permitir como autoridad el verificar o comprobar una debida comunicación tanto de audio como de video, así como requerir documentos a las partes que sea necesario tomar en consideración dentro de la audiencia. Vamos a también verificar con una oportunidad de vida la identidad, la personalidad y la capacidad de las personas que van a participar dentro de la audiencia, y también vamos a poder tener comunicación con las partes por si hay alguna promoción que se deba tomar en cuenta dentro de la audiencia y que se haya atendido o presentado a través de la oficialía de partes. Hay que privilegiar quedarnos en casa, es decir, hay que evitar el trasladarnos en la medida de lo posible a oficinas de abogados. Lo que se busca con la implementación de estas medidas es que cada persona se encuentre en una locación distinta, evitando el contacto con otras personas. Por lo tanto, se sugiere que se privilegie el mantenerse en sus respectivos hogares o en sus respectivas oficinas en la medida en lo que esto sea posible, para evitar también aglomeraciones de personas en espacios reducidos. Hay que seleccionar un lugar propicio para atender la audiencia, evitando distracciones visuales o auditivas, y hay que tener la identificación a la mano. Durante la audiencia es muy importante tomar en consideración que se restringe el acceso a sede judicial de personas no autorizadas. En muchas ocasiones también se va a impedir el acceso a personas que puedan tener alguna vinculación, pero que no hayan sido específicamente autorizadas para comparecer a sede judicial. Hay que tener un cumplimiento puntual de las medidas y recomendaciones del sector salud, tanto en sede judicial como en sede virtual. El juez conserva sus facultades de control también respecto a las personas que intervienen a distancia. Por lo tanto, el juez va a vigilar que se cumplan las medidas sanitarias correspondientes en cada uno de los lugares a través de los cuales se están incorporando de manera remota. El juez puede aplicar alguna medida disciplinaria, algún medio de apremio o inclusive suspender el acto procesal correspondiente en caso de incumplimiento a dichas medidas. Las partes deberán de permanecer con su micrófono en silencio y solamente deberán activarlo cuando se les dé la intervención para el uso de voz. Durante el desahogo de las pruebas, el absolvente o el testigo se sugiere que permanezca dirigiendo su vista directamente hacia la cámara sin perder el rumbo de lo que está exponiendo. Evidentemente se puede apreciar cuando una persona está observando directamente a la cámara, cuando hace alguna vacilación hacia algún lado o está leyendo algún material. Entonces el juez tiene una facultad irrestricta para mantener el control, aplicar los medios de apremio o inclusive ordenar el desahogo de manera presencial. No se puede contar con ningún material de apoyo durante el desahogo de las pruebas, ni visual ni auditivo. Por lo tanto, el juez también puede solicitar a los que están interviniendo en el desahogo de alguna prueba que volteen su rostro para verificar que no cuentan con un material o con algún dispositivo auditivo a través del cual se les pueda estar haciendo la sugerencia de alguna respuesta. Adicionalmente, el juez puede solicitar también
que muestre sus manos a la cámara o el escritorio que tiene a su disposición para corroborar que no tiene algún material de apoyo. Puede también solicitar apreciar el entorno del lugar en donde se está desahogando a través de girar la cámara en un radio de 360 grados para corroborar si hay alguna persona adicional. El juez puede ordenar el desalojo a distancia de esa persona para que solamente el declarante se encuentre respondiendo sin intervención de ninguna otra persona, lo cual ayuda a su correcto desahogo. No se permiten dentro del desahogo de las pruebas la realización de señas de aprobación o desaprobación en torno a alguna respuesta. Adicionalmente, las partes deben de mantener una postura sobria, es decir, se tiene que cuidar el lenguaje corporal durante el desarrollo de estas pruebas, y las partes quedan en total libertad de si advierten que se realizan movimientos corporales que puedan indicar que un testigo o un absolvente está recibiendo instrucciones o sugerencias, pues hacerlo ver a la autoridad correspondiente para que se tomen las medidas adecuadas para subsanar esa cuestión, para lo cual podrán activar su micrófono o en su caso levantar la mano para que se les dé el uso de voz. Si alguna de las partes cuenta con un fondo de pantalla, que es una prestación que también permite la plataforma Microsoft Teams, en el momento del desahogo se les va a pedir que se inhabilite para poder tener un contexto del entorno en el cual están declarando. Y como lo mencionábamos, no se podrá hacer uso de audífonos de cualquier tipo dentro de este desahogo. Estos son algunos lineamientos de carácter general que se van a solicitar al momento de desahogar una prueba especial en audiencia a distancia. Evidentemente son lineamientos de carácter general. El juez conserva en todo caso la facultad de ampliar estas medidas o estos lineamientos para garantizar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas a través de medios o audiencias a distancia. Y con eso son los puntos principales de esta presentación. Espero que sean de mucha utilidad para todos ustedes. Lamento que en los últimos puntos haya tenido que ir un poquito más a prisa, pero como es costumbre, ya me excedí un poquito el tiempo. Ya no quiero agotar más esta oportunidad de charla. Entiendo hay una fase de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta en este sentido. Así es, muchas gracias por su exposición al juez Eric Alejandro Arenas Guzmán, y hay algunas preguntas por parte de nuestros usuarios. El usuario Franco JL pregunta: ¿qué garantía se tiene de que las identificaciones no sean falsas o hayan sido modificadas o editadas? Todos los documentos que se presentan dentro del procedimiento, primero tienen que ser remitidos de manera oportuna, que pueden ser digitalizados por las partes. Al momento de la audiencia, como lo mencioné, se les hace la protesta de decir verdad, se les solicita que muestren particularmente las identificaciones originales para tal efecto, y en caso de cualquier duda o en torno a la validez del documento que se presenta, cualquiera que sea las partes que presentan un documento digitalizado tienen el deber de conservarlo en tanto se tramita el procedimiento, y a su vez el juez está facultado para que si advierte alguna anomalía en torno a los documentos presentados o bien las partes hacen valer alguna cuestión en relación a las mismas, solicite la exhibición del original para hacer el cotejo correspondiente. Muy bien, la usuaria Tania Leal pregunta: ¿las pruebas testimonial y confesional se desahogan por videoconferencia? Sí, está habilitado conforme a los lineamientos de los acuerdos generales, ya lo veíamos, sí está habilitado el poder recibir en cualquier materia y en cualquier procedimiento el desahogo de pruebas especiales, como son la confesional, la declaración de parte, la testimonial. Hay directrices también para poder garantizar la fiabilidad de las declaraciones, y en todo caso es facultad del juez, atendiendo a las circunstancias del expediente, que por su complejidad, por el número de intervinientes, el que pueda autorizar la presencia de las personas estrictamente indispensables y que tengan que hacer alguna declaración para que su participación sea en sede directamente judicial.
pero en todo caso se privilegia el desahogo por medios electrónicos. Muy bien. El usuario Alex Martínez, ¿el juez puede ordenar medidas adicionales durante el desahogo de la prueba confesional o testimonial, como colocar un espejo detrás del absolvente o del testigo? Bueno, el juez tiene la facultad de solicitar o de dictaminar cualquier medida que estime indispensable para el correcto desahogo de la prueba, para garantizar su fiabilidad. Recordemos que el juez es el director del proceso y es el encargado de mantener la correcta materialización de la audiencia en todos sus aspectos. Y en el desahogo de la prueba, pues estas facultades cobran una mayor trascendencia. Ya lo veíamos, el juez puede tomar diversas medidas que pueden ir desde solicitar que con la cámara se haga un paneo en un ángulo de 360 grados para poder corroborar el entorno, puede ordenar que al momento del desahogo de una prueba específica sea limitado el número de personas que están con el absolvente o con el testigo, puede ordenar el desalojo de las personas que no sean indispensables, inclusive en sede virtual. Y todas estas medidas son tendientes precisamente a garantizar la fiabilidad de la declaración. En cada caso, el juez tiene que ponderar si se garantiza o si hay condiciones necesarias para su desahogo. Y también recordemos que conserva sus facultades disciplinarias, es decir, puede ordenar inclusive la aplicación de medios de prueba e inclusive la suspensión del el acto procesal que se está llevando a cabo. Pero sí tiene facultades el juez para tomar cualquier medida que estime necesaria para tal efecto. Excelente, pues agradecemos mucho la participación del juez Eric Alejandro Arenas Guzmán dentro de este ciclo de talleres virtuales ofrecidos por el Poder Judicial del Estado. Agradecemos haya compartido con nuestros usuarios sus conocimientos y sus experiencias en temas tan relevantes en este momento de la relevancia del uso de las tecnologías de la información en la impartición de justicia. Muchas gracias al señor juez y muchas gracias también a nuestros usuarios por estar al pendiente en el transcurso de la semana en la realización de los talleres virtuales Justicia a Distancia en tiempos del COVID-19 organizados por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. En este día viernes concluyen, pero les recuerdo que esta plática y las anteriores que fueron dadas en el resto de la semana se encuentran dentro de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook, en Twitter, en YouTube, pueden ustedes continuar viendo y analizando cualquier duda que tengan, pues allí escuchando las pláticas de nuestros compañeros del Poder Judicial pueden sin duda solucionarlas. Y pues estamos a sus órdenes. Les deseamos a todos ustedes pues la mejor de las tardes, cuídense mucho y pues traten de quedarse en casa el mayor tiempo posible. Muchas gracias a todos. Gracias.